Bienvenidos todos a un nuevo canal llamado Ágora Cultural, que es un canal destinado simplemente a hablar de cosas, pero en torno a la cultura. Es verdad que los griegos, los romanos y sobre todo la cultura del diálogo y del conocimiento se reunían en un sitio peculiar, que es el Ágora, la plaza, para hablar sobre todo de diversas cosas. En este caso, actualmente, pues se puede hablar de deporte, de economía, de política, de geografía, de historia, de todo tipo de cosas. Pues bien, el primer podcast que vamos a hacer va a ser el tema de la arqueología y el yacimiento reciente de los rostros tartésicos, del pueblo tarteso. Vamos a ver un poquito sobre toda su historia, todo su fundamento, qué significa para Extremadura, el por qué los rostros, y veremos también el hecho de las fases que han tenido las investigaciones y las excavaciones, porque no deja de ser la arqueología, la ciencia que lo ha llevado hasta aquí. Principalmente vamos a hablar de el nacimiento, del por qué la fijación de los tartesos en Extremadura. Antes de los tartesos había otras culturas megalíticas, culturas de los hombres prehistóricos, que han dejado en Extremadura bastantes yacimientos en cuanto a megalitismo se refiere, dólmenes por todo, situado por toda Extremadura, hasta llegar a Tartesos. Tartesos distribuido en la zona de Mérida, sur de Extremadura, principio y norte de Andalucía, y que ha supuesto también para todo ello una investigación y una evolución. Principalmente porque en 1970 nace Canchorroano, que es también un yacimiento arqueológico tarteso bastante grande, bastante importante, y que ahí ya empieza a verse ese inicio de querer ver a ese pueblo, que por qué se asienta en Extremadura y por qué su importancia. A partir de aquí, con las diversas gestiones económicas y políticas de las principales instituciones de Extremadura, van a intentar apoyar el hecho de seguir investigando arqueológicamente las excavaciones y sobre todo meterse más en lo que es este pueblo tarteso. Hasta que llega el 2014. En el 2014, varias personas de Madrid, sobre todo el CSIC, que es la institución de lo que lleva, quieren meterse en el Turruñuelo, en Guareña, para intentar descubrir más cosas de esta cultura. Hay que decir que no solo dirigen y se fijan en Guareña como lugar, simplemente porque ya había previamente estudios sobre que en las zonas de Tartesos también habían podido asistir gentes y estableciéndose allí en ese sitio. Por tanto, Tartesos es una cultura que nace entre el siglo V y el siglo IV a.C. y que en diversas fases de excavaciones han podido ver diversas habitaciones, diversas vivencias, diversos elementos materiales arqueológicos que han dado luz en las excavaciones posteriores. Precisamente en el año 2014 se inicia, sí es verdad, pero es que después en el año 2015 y 2017 van a continuar gracias a las aportaciones de otras instituciones, por ejemplo la Diputación de Badajoz o por tanto diversas, la Junta de Extremadura también ha podido contribuir a las excavaciones, y en esas tres fases, previamente a este gran acontecimiento y descubrimiento de los rostros, se han podido ver cosas materiales de verdadera importancia, principalmente porque cuando han empezado a excavar se han encontrado una gran escalera, es decir, un gran habitáculo llenos de huesos de animales, que es lo que se dice la gran barbarie animal, que es el sitio donde se sacrificaron muchísimos animales. Entre ellos se pueden ver pequeños caballos, potros, todo tipo de animales. La explicación que se da aquí, principalmente por qué los mismos tartesos sellaron la cámara con los barbarismos que habían hecho de intentar sacrificar a esos animales. El por qué. Eso ya los investigadores lo irán detallando. Pero aparte de todo eso, de la gran habitación del mausoleo y por tanto de esa barbarie que habían hecho, se han encontrado una bañera. Una bañera que precisamente se han intentado, han catalogado, y que obviamente es una bañera y otros elementos decorativos, hasta que en el año 2017 se van ampliando las estancias más allá. Se puede ver además una escalera formidable y perfecta, una escalera que hasta el día de hoy se puede ver que es actualmente hoy, pero no, es de hace más de 2000 años, es decir, 2500 años. Por tanto, esa hecatombe, que es la que hemos referido antes, la hecatombe de los animales, los investigadores del SIC quisieron investigar más y aprovecharon para todas las técnicas de la arqueología
a aplicarlo más, a dar más y por tanto llegar a los últimos descubrimientos de esas habitaciones que han descubierto, que son los rostros. Y llegamos aquí a una cosa fundamental que ha dado la vuelta a la arqueología mundial, que es de ser una cultura que han corrido ríos de tinta y estudiosos y científicos a lo largo de la cultura tartésica, a tener un rostro y una cara de cómo posiblemente eran esas gentes o qué dioses o qué religión mantenían los tartesos. Por eso decimos que es de la cultura a la cara, de la cultura al rostro. Y eso ha permitido que conozcamos más allá lo que significa tartesos para Extremadura y para parte de Andalucía, aunque obviamente actualmente se sigue excavando en el Turuñuelo, en Moreña, y que posiblemente, como dicen muchos informadores, al lado de esos donde se han encontrado esa habitación los rostros, aparecieran más rostros. Y no solo eso, simplemente que más enseres, más tipo de rudimentario, más cosas que podían ampliarnos más el conocimiento de cómo vivían y cómo eran los tartesos más profundamente. Por eso, la condecoración de la Medalla de Extremadura de este año al mundo tarteso, al mundo donde Extremadura, ellos mismos, estos primeros pobladores, se sentaron para empezar una cultura que antes era desconocida, pero que posiblemente la Dama de Elche en este caso superara a esta cultura, pero es que ahora con el descubrimiento que se ha hecho hace unos meses, es verdad que ya está muy por encima de la Dama de Elche. Y de esa cultura íbera que tanto han sido aprendida, que tanto conocemos, para que ahora la cultura tartésica se le diera una identidad sobre todo y se le diera una humanidad, porque en los rostros que se han descubierto, en este caso son 4, hay dos bastante completos y otros dos incompletos, se puede ver un rostro con unos pendientes, se puede ver una corona flamígera, es decir, que si siguen continuando la investigación como han estado haciendo hasta ahora, posiblemente saquen muchísimas más cosas en cuanto a religión se refiere, cultura se refiere, modo de vivencia, el por qué se tiene esa corona flamígera, esos pendientes tan abundantes, esos ojos que son grandes, una nariz perfecta, porque si se ven los rostros, la nariz es perfecta, los labios, es decir, que las personas que vivían allí en el Turuñuelo y sobre todo en esta zona tenían una comprensión de la identidad humana muy, y antropológicamente hablando, muy perfecta, porque podían haber hecho perfectamente una cara deforme o una nariz deforme o unas orejas deformes. No, no, no. Tenían principalmente por observación sobre todo el hecho de construir en ese pedazo de material que han hecho la cara una identidad de la persona tartésica de su tiempo muy, muy perfecta. Por tanto, podemos decir que, podemos decir que es justa, porque obviamente Extremadura, y vuelvo a recordar, todo tiene un sentido prehistórico. Dólmenes, cuevas, por ejemplo, en la zona de Marbao se han descubierto en el año 2012 en un abrigo del San Roque bastante cosas de pintadas prehistóricas, pero aparte de todo eso, quedan solo en pinturas. Es verdad que son gentes del Homo sapiens, pero el hecho de cambiar una cultura literaria, una cultura de enseres, de materiales, sin nada personal, a tenerlo algo personal, con una personalidad propia y unos rostros fijos, eso da un cambio brutal a la arqueología, al mundo del patrimonio y al mundo de la cultura prehistórica, porque es en Extremadura y solo aquí donde se han descubierto estos rostros. Y esto es muy, 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 muy fundamental para que todas estas gentes que han venido al Museo Arqueológico, en este caso, a visitar los rostros, han venido de todo tipo, franceses, americanos, belgas, africanos, eh, todas las gentes que le han gustado lo que es la parte de la arqueología y la historia se han venido para acá para ver exclusivamente los 4 rostros que han sido descubiertos y que la Junta de Extremadura, junto con el CSIC y junto con la Diputación de Badajoz y junto con todo tipo de organismos han ayudado a que sean excavados, sean descubiertos y sean publicados. Porque obviamente estos rostros ahora están en Madrid, están en restauración. Cuando vemos todo lo que significa la cara perfecta de un rostro tartésico, que posiblemente sea un dios o uno de los dioses que tengan, porque es una cultura
que es antes de Cristo, entonces obviamente su forma de religiosidad en el mundo es muy distinta. O puede ser, ¿no? O puede ser una persona que sea una sirviente, o puede ser un dueño de campo. Es decir, que vale mil hipótesis en cuanto a se refiere a este gran descubrimiento. Por tanto, podemos decir que Tartésico para Extremadura está muy ligado, que es un descubrimiento fabuloso, formidable, que va a realzar poquito a poco la parte de Extremadura arqueológicamente entendida y que si siguen excavando, porque obviamente existen para excavar, tiene que haber financiación, si siguen excavando, pueden ser que tengamos un gran macrocomplejo tartésico, que ya lo hay, porque obviamente en el Turuñuelo se ha descubierto más allá de 5 habitaciones, junto con un área delimitada, pero cuanto más se descubra, más podemos conocer este tipo de cultura tartésica. Por tanto, este sería el primer podcast a nivel de descubrir tartesos. Vamos a continuar en futuros vídeos con más cosas, pero sobre todo recalcar la cosa fundamental, que es el mundo de Tartesos es algo impresionante para dar una identidad prehistórica a la Extremadura que conocemos hoy, que son gente que se asentaron aquí, gente que intentaron y dieron una cultura con, aparte de toda la hecatombe que es en el sacrificio de los caballos y todo tipo de animales, y nos permite comprender cómo es su forma de organización, su forma de mirar, su forma de lugar a Dios, como se diría antiguamente, sobre todo para Extremadura es una cosa potentísima, porque sí sé que recuerda por el tema de los romanos, porque obviamente Mérida Augusta es capital en cuanto a Roma se refiere de la península ibérica, pero ahora el Turñuelo, sobre todo en Guareña, es capital del mundo prehistórico, del mundo prerromano, que a Extremadura le dio un gran potencial y una gran identidad. Chao.